Y estas son casándose con mi mamá que tenía 14 años acá. Y el 28. Mi mamá estaba embarazada y en ese momento, viste, era como... Bueno, Marita, eh, ¿cómo te describirías a vos misma? Es difícil de contestar, nunca me preguntaron algo así. Pero, pero sé cómo me sentía antes de romper el silencio y era una persona totalmente distinta. Y sé cómo me sentí después. Primero tenía miedo, tenía vergüenza de contar. Nunca pensé en romper el silencio y contar lo que me había pasado porque ya me había pasado y yo no quería volver ahí. Aparte yo ya estaba entrenada de alguna manera en mi mente a simular que cierta situación no pasó y ya está. Pero todos los días lo revivía. Y ni hablar cuando se aparecía Juan Carlos y quería tomar un mate. Entonces estábamos tomando mate en general y yo me acordaba lo que él me hacía hacerle. Entonces era tremendo y me sentía mal todos los días y me sentía violentada sexualmente de nuevo todos los días. Eh, con asco y vergüenza compartiendo con todos y no, de repente ya no queríamos mate, ¿viste? Pero vos imagínate, o tratabas de pensar en otra cosa y te ibas o... Cuando rompí el silencio, antes pensaba que me iban a mirar, que me iban a apuntar con el dedo, ¿viste? Cuando uno era chico sufría mucho bullying también. Era normal reírse del otro por lo que le pasara, ¿no? Eh, pero cuando rompí el silencio, la verdad que después vi que me miraban en un momento como con lástima, ¿no? Con tristeza. Y cuando seguí igual con toda esta lucha, al mes ponele que muchos de ellos me acompañaron, me apoyaron en esos primeros pasos a donde eran las primeras eh, acciones para poder divulgar esto y hablarlo en la prensa, hablarlo con la gente, que el primer medio fue Facebook, que yo hice como un descargo en un Facebook nuevo porque quería exponer lo que me había hecho, pero no quería exponer la imagen de mis hijas, de todo ese Facebook que yo tenía de chica, ¿no? De mis recuerdos. Entonces hice un Facebook nuevo y me puse a informar sobre derecho y demás, que yo soy estudiante de derecho, por lo menos ahí empezaba. Y Y dije, bueno, lo voy a usar para eso, porque yo ya había tomado la decisión de denunciarlo y ya se lo había puesto a mi familia que lo iba a hacer, porque sentía que mi hija estaba en peligro. Entonces fue cuando me vi obligada a romper el silencio de alguna manera. No lo hice por valentía, lo hice por el mismo miedo, ¿no? En el que, no, me tocas a mis hijas y no me importa nada. Entonces era eso o esperar que pase lo peor, ¿no? Y bueno, después me sentí libre. Rompí el silencio y a las 3 semanas me archivan la causa, pero encima ni siquiera me dan la notificación en mi casa, me hacen que yo vaya a buscar al balcón, que está acá a 5 o 6 cuadras de mi domicilio, eh, cuando hay patrulleros que van y vienen todo el tiempo, o sea, me lo podrías haber hecho llegar a la notificación, estaba ahí que tenía que ir yo a firmar el archivo, y ahí me notifican de que iban a archivar la causa por prescripción de la acción penal. A lo que cuando vengo acá, eh, yo en el proceso, porque el que me lleva es uno de mis hermanos, porque yo me sentía insegura, yo no tenía botón antipánico, no tenía, tenía una medida de restricción que se vencía a los 3 meses, era lo único que tenía. Y era por costumbre, no era por otra cosa, porque por costumbre, por protocolo. No era por otra cosa. Después me costaba volver a renovar, o sea, no lo pude volver a renovar. Sí conseguí que me dieran el botón antipánico a los 3 meses, porque tuve que salir a las calles para que me lo den por esta misma razón, lo que te decía, de que no me llegó la notificación, la tuve que ir a buscar cuando yo ya estaba con pánico. Mi casa se ve por todos lados, antes era todo abierto esto, entonces, y él pasaba todo el tiempo, de hecho antes de que lo denuncie me acuerdo que él le dijo a mi hija que él se enteraba todo, que pasaba todos los días por acá y que él sabía todo de lo que hacíamos nosotros. Que fueron para ellos quizá un comentario aislado y para mí fue un mensaje de alerta que eso me dijo, tenés que denunciar porque, o sea, yo misma diciéndome, ¿no? Tengo que denunciarlo porque para mí era una amenaza, ¿entendés? Y por ahí para
Pero porque Las eran personas palabras que por que ahí él no- usaba conmigo siempre, que siempre Claro. me las dijo, me las refirió. Las personas que por ahí no conocen el caso, o por ahí pueden estar imaginando de qué estamos charlando, pero vos cuando rompiste el silencio, ¿qué fue lo que declaraste, lo que... Entonces yo temblaba y no sabía por dónde empezar, por dónde seguir, qué contar, porque imagínate que yo fui violentada sexualmente por mi tío, mi abuelo paterno y mi progenitor. Entonces, que digo tío y abuelo para que la gente lo reconozca, porque en realidad yo no lo siento como ellos, ¿me entendés? Eran los monstruos de mi casa, los monstruos que tenía con los que habitaba Marita. Entonces, bueno, nada. Me voy, ¿viste? Me voy del tema porque llegan muchos recuerdos. Y yo lo sufría mañana, tarde y noche. Entonces, ¿por dónde empezás? Hasta los 11 años, desde los primeros recuerdos hasta los 11 años, porque no puedo fijar una fecha. Porque yo me acuerdo que flashes, la memoria no funciona de una manera, wow, que lúcida, me encantaría poder acordarme muchas cosas, pero gracias a Dios que no me las acuerdo. Gracias a Dios, porque si yo apenas resisto así, no me quiero imaginar de que uno está fuerte y todo, gracias a Dios yo estoy bastante bien. Hay muchas compañeras que la verdad que están pasándola muy mal. Muchas víctimas terminan con problemas de estupefacientes, de depresión, de autoflagelación, ¿me entendés? Bastante bien uno la lleva, pero bueno, no. ¿Cómo podés hacer tan extenso? Entonces me acuerdo que fueron pocas las palabras, no era ni una página. Y ella, cuando yo empecé a contar, que ya empecé más fluido, recuerdo que me detiene la sargento y me dice, no hace falta que entres en detalles, dice, después ¿cómo se llama? Cuando, que después yo podía extender la denuncia. Entonces yo, bueno, como no sabía, bueno, traté de resumirla porque empezaba a hacer una fila fuera de comisaría, ¿entendés? De gente que venía a denunciar otras cosas. Y muchas de ellas seguramente eran víctimas de violencia de género porque era la casa de la mujer. Entonces me sentía mal por hacerle perder tiempo y ya llevaba 1 hora, 2 horas y había una fila bárbara de gente que vino y se fue, ¿me entendés? Capaz que había sido una víctima que vino y no le quedó otra, justo ese momento se pudo escapar para venir, o juntó coraje y después dijo, no, me voy, ¿qué voy a estar acá? Entonces eso ya tenía culpa de cosas que no tenían nada que ver conmigo. Entonces trataba de resumirla, ¿viste? Así que imagínate. Y después me doy cuenta que no. Y es lo que tiene que saber toda la gente. Es que cuando van a radicar una denuncia, primero, se tiene la obligación de tener que recibir la denuncia, sea donde sea. Te digo, no, mi Juli, vos tomame la denuncia. Y si no quiere, bueno, vais a hacer la denuncia al fiscalía y se denuncia también a la comisaría que no quiso tomar la denuncia. Eso por empezar. Y después de contar todo lo que se acuerden con lujo de detalle. No importa cuántas horas tardan. No importa el tiempo que se tarde. Importa el recuerdo que puedas llegar a tener. Todo lo que puedas poner en esa denuncia, en esa primera denuncia, va a hacer que no te revictimices vos teniendo que pedir una extensión o pidiendo después haciendo todo de vuelta en el informe. Es más revictimización para nosotros. Para nosotras las víctimas. Justamente te iba a preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo es el proceso adentro de la justicia o del sistema judicial y de las instituciones que tienen que abordar estos temas? ¿Cómo te tocó a vos y cómo lo ves? Y a mí me tocó que salimos a dilucidar de alguna manera uno de los tantos inconvenientes que tiene el Poder Judicial y todos los laberintos judiciales, depende de la causa. Entonces no es una opinión general, no se puede tener una opinión generalizada, ¿viste? Sino que por ahí, o precisa, ¿no? Pero bueno, nosotros, a mí me dijeron que prescribía la acción penal y de repente nos encontramos con que no, con que tenemos derecho a la verdad, que yo no era una loca más del montón pensando que no, bueno, porque cuando me llegó la notificación, por ejemplo, yo vine a mi casa angustiada, se me caían las lágrimas, dije, bueno, por lo menos hablé, por lo menos rompí el silencio y lo expuse y la gente sabe que es un violador, Juan Carlos. Y después me doy cuenta que, pará, ¿qué estoy haciendo? Si yo tengo derecho a la verdad. No sé por qué, yo creo mucho en Dios.
digo, si no venía con la gorra bajo el brazo, porque literal lo hacía. Entraba con el uniforme, con la gorra, porque a él le encantaba ponerse la gorra, se lo sacaba y lo ponía acá. Se ponía un guante de látex y pasaba, bueno, bien así, pasaba el dedo. Y si salía algo, polvo o algo, él nos pegaba a todos, era carrera march, 1, 2, 3, 4, vamos, vamos, march. Se hacía el sargentón todo el tiempo, era violento todo el tiempo con nosotros, era verdugo. Bueno, lo pueden decir los vecinos. Me río con bronca porque era verdugo, era malo. Y me acuerdo que mis amigas de infancia, que hoy siguen siendo mis amigas, una de ellas más que nada, cuando nos lo recordamos, ella me lo dice siempre, tu papá, Juan Carlos era re verdugo. Porque le costó también a la gente empezar a decir, dejar de decir tu papá y decir Juan Carlos, ¿no? Volviendo a lo del sistema judicial y el proceso para que haya justicia, ¿no? Que es lo que se está pidiendo, ¿verdad? Y justicia ante estos hechos, tanto de tu caso como que sirve como una referencia para muchos otros, ¿no? ¿Vos qué pensás de eso? ¿Hay justicia? ¿No hay justicia? Mira, no. ¿Cómo ves esa situación? Antes tenía una mirada de la justicia más utópica. Como estudiante no lo vi de otra forma. Cuando rompo el silencio y empiezo a ver el derecho de otra forma, ¿no? Ya es una cosa que la sed de justicia, hablo de que me garanticen mis derechos, ¿no? El que se demuestre que es culpable, que se muestre que hay un violador suelto y que está cobijado por mucha gente, por mucha de la sociedad, por gran parte de la sociedad, por iglesias ha sido cobijado, ¿entendés? Que era lo que yo te decía hoy de la Biblia, ¿viste? Venía con la gorra, pero también con la Biblia. Entonces, honrarás a tu madre y a tu padre, decía, todo el tiempo. Era como que yo no podía hacer otra cosa que no sea honrarlo a él, ¿no es cierto? Y honrarlo era eso, era el sometimiento, era que vayan todos a jugar y Marita era el juguete sexual. Entonces, hay justicia cuando uno pasa por todo esto y cuando no se reconoce ni siquiera los plazos para la víctima, ¿no? Para poder hablar, para poder contar. Cuando no se reconoce en serio, no hay un estudio sobre la violencia sexual, no hay una fiscalía especializada sobre violencia sexual, así las puede haber como, no sé, terrenos usurpados y demás, pero no violencia sexual, que es uno de los crímenes más aberrantes del mundo, ¿me entendés? Los que más distorsionan la mente del ser humano. La salud clínica, la salud psicológica, no es, la violentó sexualmente o lo violentó sexualmente y ya está, ya pasó. No, muchas de las consecuencias que hoy vivimos como sociedad de gente rota, porque estamos todos rotos, gran parte de la sociedad, porque venimos de una cultura machista, violenta, misógina, hoy somos la era donde la era del que rompe el silencio. Hoy hay ESI, antes no la había, ¿entendés? Ahí sí veo justicia, con el avance de nuestros derechos. No la veo con el retroceso de nuestros derechos. Pero ¿qué es la justicia, no? Porque por más condena ejemplar que yo pueda llegar a tener con un violador, cualquiera de nuestros compañeros, sabemos que cumple la condena, sale, y bueno, ahí por algo tenemos la ley Micaela, ¿no? Pobre Micaela. Un violador que salió de condena y todo, y sin embargo volvió a matar, volvió a violar y encima mató. Y es figurita repetida porque esto no son casos aislados. La ley Micaela porque el padre y la familia y la lucha de la víctima se lograron esos cambios, ¿no? La lucha colectiva de la gente. Somos menos del 5% que salimos a las calles, que salimos a luchar por cada uno de nuestros derechos. Si fuéramos un poquito más, sería todo un poquito mejor. No te digo que va a ser todo color de rosa, pero sería todo un poquito mejor. Entonces, ¿qué puedo yo pensar de la justicia y que quizás que es utópica? Nunca va a ser justicia como nosotros queremos que sea, porque le busques al lado que le busques. La violencia sexual ya te mató una parte de tu vida fundamental, ¿no?
que es tu infancia, que es tu niñez o es tu adolescencia. Pero sí creo en el derecho, sí creo en el Poder Judicial y sí creo en una reforma judicial de alguna manera que va a haber en algún momento. Siempre se va reformando, siempre la gente se va, los mismos profesionales se van capacitando, se van abriendo a nuevas eras. Hoy tenemos la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y antes no. Hoy tenemos CESI, antes no. Si acá tenemos un 1% de juicios en condenas en estas causas, imagínate la cantidad de causas que son, ¿no? Bueno, yo cuando rompo el silencio y empiezo a hacer esto, primero por Facebook, que hice un escrito, lo mandé y empezó a compartirse y a hacerse medio viral, ¿viste? De alguna manera. Y yo me sorprendí porque cuando lo veo al otro día y digo, wow, ¿qué pasó acá? ¿Me entendés? Y digo, bueno, no, ¿qué pasó? No, que la gente está repercutiendo lo que está hablando, lo que estoy hablando, porque no dejaba de ser una víctima poniendo en palabras algo, ¿no? Y bueno, también teníamos muchos conocidos y demás, entonces digo yo, no, pero esto no eran conocidos míos. Y me sentía más expuesta, decía, ay, hice bien o hice mal en exponerlo. Ahora todo el mundo sabe, ya no había marcha atrás, ¿me entendés? O sea, un montón de cosas pasaron por mi mente, pero muchos de esos mensajes eran todos víctimas y sobrevivientes, ¿entendés? ¿Por qué se repercute? Entonces, cuando yo empiezo esta lucha y empiezo a ver todas estas cosas, me empiezo a informar más y a estudiar y a leer, ir y venir, y se me acercaba una víctima y se me acercaba otra, yo también lo pasé y me rompían el silencio por primera vez conmigo. Y era algo fuerte, ¿entendés? Porque no lo esperabas. Y al principio era wow, y después ya solamente escuchaba, yo respiraba, lo escuchaba, dejaba que hablen y después empezábamos a hablar y demás, pero o sea, como también de alguna manera la fui llevando bien a la situación, porque vos imaginate que hay víctimas compañeras que tenemos que me ven y lloran, no pueden hablar. Y me dicen, te admiro porque la fortaleza que tenés y cómo encarás, y yo no puedo. ¿Entendés? Que te digan, pero vos sos mi voz. Era wow. ¿Y cómo ves a la sociedad en general, no, con estos temas? Rota. En gran parte de la sociedad es la parte violenta. Y otra, muchas que hacen, te someten al silencio, porque como ellos están sometidos al silencio, molesta que vos también hables. Muchas veces cuando se exponen en los casos que son intrafamiliares, ahí es cuando es el mayor daño, creo, porque romper el silencio en una víctima que fue un mismo familiar, vos sabés que una vez que hablás, van a ver bandas. Del que esté del lado del violador, del que esté del lado de la víctima. Lamentablemente es así. Yo lo veo hoy como referente, te lo digo, pero como víctima y como familiar, antes de hablar, antes de publicar, antes de nada, viste que yo te comenté, lo primero que hice fue hablarlo con mi familia, encarar a aquellos familiares que de en serio iba a ser la última charla, si no podía llegar a ser la última charla. Era una decisión totalmente tomada, no había vuelta atrás. Si lo querías tomar, lo tomabas, y si no, bueno, ya no tenía nada que ver conmigo. Me preparé psicológicamente de alguna manera para separarme de mi familia. Y era dolía mucho ya por mí de pensarlo, imagínate. Pero bueno, yo dije, bueno, yo tengo que hablar, tengo que contar, tengo que denunciar, y después los demás harán lo que tengan que hacer con sus sentimientos, con lo que le pase. Yo no podía controlar esa situación, soy una persona que quiero controlar todo lo que hago. Y no puedo a veces. ¿Por qué pensás que hay personas que cuando se enteran no saben, no tienen conocimiento, o incluso capaz que no les toca un caso de cerca, pero toman una posición en defensa o poniendo en duda acerca de los victimarios, ¿no? Porque son negacionistas muchos, pero otros son cómplices o son pedófilos. No hay otra. A mí
se me pone en duda cualquier... Está bien, yo soy una víctima, una sobreviviente. Cualquier persona sana. Escúchame, sí. Mira, si hay algo que aprendí, que con los chicos siempre se tiene más cuidado, ¿no? Obviamente, son sujetos de cuidado, son personas, ¿no? Son el tesoro, son el futuro. Como una reflexión o como decirle algo hacia el resto de las personas que están mirando, qué expectativas y qué mensaje tendrías, ¿no? para dar. Mira, expectativas serían que en serio el Poder Judicial razone, me dé la fecha del juicio rápido y que se pueda hacer este juicio por la verdad como corresponde. Que no lo tomen como una causa más del montón, de un simple juicio que ya está. No, la verdad de todas las víctimas tiene un valor impresionante. Nosotros tenemos que empezar a romper el silencio, a empezar a juntar coraje. La denuncia es una herramienta fundamental para esta lucha. Si no hay denuncia, no hay registro, no podemos saber la verdad y la gravedad del asunto, porque hay muchísimas víctimas que no denuncian, que no rompen el silencio. Entonces como que todos somos los locos, ¿viste? Los despechados, los mentirosos, los psiquiátricos, somos todos, ¿viste? La víctima siempre la cuestiona, nunca se cuestiona al victimario en serio. De hecho, en el mismo Poder Judicial, la víctima se revictimiza solamente al tener que ir a declarar y a declarar y a declarar sobre lo declarado y a declarar. ¿El victimario cuántas veces va? Con suerte va. ¿Me entendés? Faltan muchas cosas. La cámara GESE quieren que en un par de horas un nene... Yo a los 35 años pude poner en palabras lo que me había pasado por un miedo extremo que me corrió por la sangre de que mi hija sea una víctima de macro. ¿Me entendés? Que de casualidad, porque no tuvo contacto durante un par de años, y me dijo mi hija que le había mandado un mensaje, que lo había invitado a la casa y demás. Yo ahí, imagínate, después de esa charla, que pasen unos años y que vuelva el contacto con la abuela, con el abuelo, ella no entendía por qué habíamos roto el contacto. Era seguramente algún enojo mío. Y no, era que había que exponer una realidad, y la tuve que exponer. Fue la única herramienta que tuve para que no pase algo peor. Porque yo después, ¿cómo le devuelvo a mi hija una vida lejos de ese tipo de violencia sexual, de ese tipo de violencia, de cualquier tipo de violencia, ¿no? Hay cosas que yo no la voy a poder resguardar el día de mañana, no podemos proteger a nuestros hijos de todo, pero sí del perverso que me estuvo sometiendo toda mi infancia. Ya demasiado de la culpa de tener que involucrarla con él en todo momento, haciendo en cuenta que no pasaba nada. Ahí tengo una de las fotos donde yo estaba embarazada. Yo me había ido de mi casa a los 17 años, ¿no? Me junté, fui mamá a los 17 años. Y él fue a mi casa sin invitación, ¿no? Vio todo, ¿no? A saludar, el suegrito, al yerno, que va a ser abuelo. Él hacía toda una vida y una pantomima como que nada pasaba y como que él era el mejor. Y es todo sobreactuado y se ve, porque es una persona, vos ves la cara de mentira en la gente, calculo, ¿no? Uno se da cuenta, ay, no, él siempre fue así con todo el mundo. Pero mis hijos no lo sabían, mi hija no lo sabía, mis sobrinos no lo sabían, la gente alrededor mío no lo sabía. Yo, por no decir las cosas, yo estaba todos los días con la culpa de que las víctimas, seguro, en mi vida si le hace algo a mi sobrino, a mi hija no le va a pasar porque yo lo voy a sobreproteger. No. Y cuando pasa no hay marcha atrás. No es culpa nuestra, es culpa del victimario. Entonces, si nosotros, yo a los 35 recién, porque me sentí totalmente presionada, tuve que hablar y contar lo que estaba pasando. Me tuve que exponer ante todo el mundo, me sentía que estaba, no sé, como en las pesadillas, ¿viste? Cuando vemos la televisión de que estaba desnuda la persona, no sé, en público, algo así que uno se siente, bueno, así me sentía yo. Pero trabajaba conmigo misma en mi cabeza y decía, no, pero no, yo no tengo la culpa, ellos se tienen que sentir mal, a ellos hay que exponerlo. Y ahí fue donde conseguí esa valentía de alguna manera, me enfoqué en eso y fui enfocándome en eso. ¿Cuál es el mensaje de la gente? Que denuncie. ¿Cuál es el mensaje de la gente? Que hable, que no sienta culpa, que no sienta vergüenza. Y si hay alguien que se pone del otro lado, no tiene que estar de tu lado, es así de simple, porque es parte de esa misma mierda. Nosotros, disculpame la palabra, tenemos que ser parte de la solución y no del problema.
A mí yo tengo muchas cosas por sanar. Y poder hablar me permitió poder hacerlo. Entonces yo cada vez, ahora tengo problemas, ahora tengo que callarme un poquito, pero es como que no puedo, tengo que seguir exponiendo si pasa algo o alguna causa y hay que ir a acompañarla. Y yo por ahí, no sé, uno no puede o está con 10.000 cosas y tratas de hacer el tiempo, dejas de trabajar para ir a marchar o para ir a hacer una intervención, para ir a acompañar, para ir a hacer una denuncia. Para acompañar a otra persona que está pasando por lo mismo que vos pasaste, ¿entendés? Y que no pase por los mismos problemas. Entonces eso también construye un cambio, porque si nosotros nos ayudáramos un poquito más, nos acompañaríamos un poquito más como sociedad, tendríamos unas fuerzas tremendas y estaría todo un poquito mejor. Es el mensaje para mí, para mi entorno, para mis compañeros, para la lucha en general, pero también para la gente en general. Todos estamos del otro lado haciendo zapping, viviendo en nuestra burbuja y tratando de no afrontar ciertos temas porque no siempre se pueden afrontar. Pero no creamos que por decir que estamos en contra de esto, o cuestionar algo que el otro hace porque uno quizás haría otra cosa. No. El tema es que hacemos. El tema es que seguimos. ¿Entendés? Que no nos quedamos con el lamento, la bronca, el dolor y el sometimiento, porque que nos hagan compartir la mesa con un violador es totalmente violento para nosotros. Y Marita, ¿cómo es tu actualidad hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás organizada? ¿Cómo es tu vida? Mira, nosotros estamos con Justicia Activa en Asia, que es en realidad una organización que fuimos conformando, ¿no? A partir de esta lucha. Yo cuando salí la primera vez me acuerdo que teníamos que hacer una bandera con esa gente que yo decía que me estaba acompañando y las organizaciones que se sumaron enseguida. Yo no entendía nada mucho del tema, así que ahí empecé a aprender a fuerza. No es que yo alguna vez había hecho algo, no, yo nunca jamás pensé en hacer nada. La única vez que salí a marchar fue en 2017, la primera marcha para defender la universidad pública. Y yo, pero la única marcha que había ido, después la mano quería ir. Y cuando me encontré que tenía que hacer alguna intervención o algo, pidiendo al Poder Judicial por favor medidas de seguridad, porque no tenía ni el botón antipánico, la restricción se me vencía, ya habían pasado 3 meses y ya se me estaba venciendo, entonces creo que era 6 meses la primera, no me acuerdo, 3. No importa, pero el mismo pánico era como que no tenía herramientas, yo me sentía apuntada con un arma todo el tiempo. Porque crecimos así, o sea, no era que no se contemple, bueno, pero nosotros crecimos así. Entonces, yo me sentía sola con mis pichoncitas, mis hijas, entendés que las había expuesto más y que él podía venir en cualquier momento por cualquier lado, ¿me entendés? Entonces yo no podía ni ir a comprar. Cuando en abril hacemos la primera, creo que fue el 9 de abril, la primera intervención ahí en San Martín y Luro, hicimos una bandera, dije, bueno, tenemos que hacer una bandera que lleve un mensaje, que lleve a la gente, bueno, ¿qué puede ser? Y bueno, ¿qué pedimos todos? Y justicia activa, listo, justicia activa va a ser. Lo pensamos, obviamente, lo pensé con unos compañeros, con unos amigos, conocidos del barrio, ¿me entendés? Que al final terminaban siendo... hoy entiendo lo que es un compañero, yo antes no lo sabía, ¿entendés? Hoy lo siento de otra forma, ya no hay marcha atrás una vez que sabes lo que es un compañero. Y antes yo le decía a mis amigas, che, ¿por qué te dice compañero? No, porque es lucha. No, qué ridículo. O sea, eso. Y hoy estoy del otro lado, ¿entendés? Entonces, todos podemos estar del otro lado, pero no hay que cuestionar al otro. Tenemos que tener un poquito más de empatía, dejar de cerrarnos tanto cuando algo nos hace mal o no lo queremos escuchar y nos podemos... Razonemos, pensemos. Porque no tenemos la verdad absoluta, ninguna. Entonces razonemos. Hagamos una pausa en lugar de atacar, de ir en contra. ¿Me entendés? Sino que vamos a construir un buen cambio. Algo que en serio defienda a las infancias, que las proteja. Pero no de la boca para afuera, ¿me entendés? No solamente con cada ley que se lucha. Por defenderla es, y hoy más que nunca, es una de las herramientas para poder proteger las infancias. Pero otra es escucharlas.
Yo sé que hay muchas víctimas, o hay muchas madres que por ahí ven señales de alerta y quizás no quieren ser mal pensadas. Es un común denominador que pasa con muchas causas que ya hoy estamos acompañando, nos acompañamos entre nosotras en judicial. Y de muchas de las cosas que razonamos y que vamos hablando son estas cosas, ¿no? De que porque una no quiere ser mal pensada o no, quizás se me habrá parecido a mí, le pregunté y dudó, pero me dijo que no y bueno, hasta que un día habló el nene y te cuenta lo que le pasó, o de alguna manera se expresa, o se llega a la luz, ¿no?, de la dilucidar del conflicto, pero el crimen en realidad. Eh, pero bueno, hablamos un poquito más de prevención. ¿Y cómo se hace la prevención? Y primero tenemos que tener un poquito más de empatía.